Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de TV Sana, el programa que les cuenta sobre todas las enfermedades más frecuentes en cada etapa de la vida. Y Paula, ya cumplimos un mes. Parece ayer que empezamos, pero ya un mes en el aire. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy? Te empiezo a contar yo. Oftalmología y glaucoma. El glaucoma es una enfermedad silenciosa que te vamos a contar cómo se puede prevenir. Además, vamos a contarles a las mujeres cuáles son los mitos que existen sobre la anticoncepción. Con respecto a Chagas, es una enfermedad endémica en el norte del país y vamos a hablar con una fundación que de esto sabe mucho. Y por último vamos a hablar de la rinitis alérgica, una enfermedad que ocurre o aparece durante todo el año, pero es más frecuente ahora que comienza la primavera. Me parece muy bien que arranquemos, ¿te parece? Bárbaro, ¿vamos a verlos? Dale. En el programa de hoy tenemos todos estos temas. Los anticonceptivos no engordan. Puede ser que en algunos de los casos traigan alguna pequeña retención de líquidos. El ojo tiene un líquido que circula permanentemente en su interior, que se llama humor acuoso. La enfermedad de Chagas tiene 3 vías posibles de transmisión. Los alergenos más frecuentes, como dijimos antes, pueden ser los ácaros que están en el polvo ambiental. Una de cada 100 personas después de los 40 años sufre de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad silenciosa que cuando se diagnostica puede llegar a ser tarde. Te vamos a contar cómo hacer para prevenirla o diagnosticarla precozmente. El glaucoma es una enfermedad que ocurre cuando aumenta la presión adentro del ojo. El ojo tiene un líquido que circula permanentemente en su interior, que se llama humor acuoso, y ese humor acuoso sale a través de una zona muy especializada, que es el ángulo del ojo donde hay una rejilla que se llama malla trabecular. Cuando esa rejilla se enferma, aumenta la presión intraocular, y la presión intraocular elevada genera un daño en un nervio, que es un nervio muy especializado, es el nervio de la visión, que se llama nervio óptico. Ese nervio se daña, se excava y produce una pérdida del campo visual en forma progresiva. Cuando el paciente pierde el campo visual, debido a que la enfermedad no está siendo controlada, esta enfermedad va progresando y si no es controlada a tiempo y no es detectada a tiempo, lleva a la ceguera. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y es la segunda causa de ceguera más frecuente. En los pacientes con glaucoma, el aumento de la presión intraocular genera un daño en el nervio de la visión, que es el nervio óptico. Ese daño es una excavación acercándonos a la cabeza del nervio óptico. Es como esa excavación va aumentando a medida que que progresa la enfermedad. Ese aumento de la excavación va a generar un daño en el campo visual del paciente en forma progresiva hasta que finalmente, si la enfermedad no se controla, lleva a la pérdida de la visión. Las personas que no tienen glaucoma tienen un campo visual que les permite disfrutar del paisaje como lo ven de esta manera, y el campo visual lo que va perdiendo son algunas manchas, algunos escotomas que comienzan a aparecer a medida que progresa la enfermedad. Y ven cómo empieza a aparecer de negro y eso va aumentando progresivamente hasta que el paciente, si la enfermedad aumenta, puede terminar perdiendo completamente la visión. El glaucoma no da síntomas, de manera tal que no es posible detectar si uno tiene la presión normal o si tiene la presión intraocular elevada. O sea que es muy importante concurrir al médico oftalmólogo, que mediante el examen oftalmológico va a detectar si el paciente tiene glaucoma o si tiene algún factor de riesgo para padecer glaucoma. Hay pacientes que tienen más riesgo de padecer glaucoma. ¿Quiénes? Bueno, los parientes en primer grado de pacientes afectados por la enfermedad tienen aproximadamente entre 5 y 6 veces más riesgo de padecer glaucoma. Eso no significa que lo van a padecer, pero sí que tienen un riesgo muchísimo más elevado y por lo tanto deben controlarse periódicamente. Hay otros factores de riesgo que también pueden hacer que una persona padezca glaucoma, como por ejemplo el uso de determinados tipos de medicamentos en forma crónica, la presencia de miopía,
digamos, algunos pacientes diabéticos, etc. El daño que se produce por glaucoma no se recupera. O sea que una vez que el paciente presenta daño por la enfermedad, el tratamiento está enfocado a prevenir la progresión del daño, es decir, a prevenir que la enfermedad empeore. Hay diferentes etapas en el tratamiento de glaucoma. Habitualmente la primera etapa es una etapa de tratamiento médico, se trata con gotas, hay distintos tipos de gotas para tratar el glaucoma. Hay una etapa de tratamiento con láser y hay una etapa de tratamiento quirúrgica. Y cada una de estas etapas a su vez tiene distintas subetapas, es decir, hay pacientes que controlan la enfermedad con una sola medicación, o hay pacientes que requieren hasta 3 medicamentos para controlar la enfermedad. Toda enfermedad crónica que requiere medicamentos todos los días de su vida tiene riesgo de una pérdida de adherencia al tratamiento. Es muy importante que el paciente cumpla con el tratamiento, porque cuando no cumple con el tratamiento la presión intraocular se eleva y eso genera un daño irreversible en la visión. O sea que cuando el paciente recibe una instrucción de colocación de gotas, no solamente tiene que cumplir con esa colocación de gotas, adherirse al horario en que se le indicó y cumplir también con una rutina para la colocación de gotas. Hay una cierta destreza que hay que adquirir para que la gota entre correctamente en el ojo. Esta enfermedad detectada a tiempo es pasible de ser controlada, es decir, que es muy importante controlarse periódicamente, concurrir al oftalmólogo, porque si la enfermedad es detectada, el paciente tiene un pronóstico excelente. Ahora, si el paciente no concurre o concurre en forma tardía o no cumple con el tratamiento adecuadamente, entonces, como dijimos anteriormente, la enfermedad puede llevar a la ceguera. Entonces, es fundamental consultar con el oftalmólogo. Si vos tenés antecedentes de glaucoma, tu papá, tu tío, es importante que el control lo hagas todos los años. Si no tenés antecedentes, el control puede ser cada 2 años. Pero en cada control tiene que hacer 2 cosas fundamentalmente para el tema del glaucoma. 1 es tomarte la presión y 2, evaluar el nervio óptico. Vos le decís al doctor, en TV Sana, escuche que me tiene que evaluar la presión y el nervio óptico, y así queda fenómeno. Y además fundamentar la adherencia al tratamiento para evitar la complicación más frecuente, que es la ceguera, y que en este caso es irreversible. Ahora vamos a hablar de los mitos que tenemos las mujeres a la hora de tomar anticonceptivos. Nos van a contar cuáles son los más frecuentes y si esto influye a la hora de la anticoncepción. Vamos a hablar de mitos con respecto a la anticoncepción, que son preguntas muy comunes en el consultorio médico por parte de las adolescentes. Muchas veces tienen miedo, se resisten a tomar pastillas anticonceptivas. Lo primero que preguntan es si van a engordar. Los anticonceptivos no engordan. Puede ser que en algunos de los casos traigan alguna pequeña retención de líquidos. Entonces eso se puede ver dibujado como 1 kilo, a lo sumo 2 kilos en la balanza, pero eso no tiene relación con fijar grasas o con que la paciente se vuelva obesa, la mujer obesa, por tomar anticonceptivos. En general las pastillas, como dice un colega, las pastillas son muy livianas, en realidad no pesan nada, por lo tanto que uno ingiera pastillas no es que va a aumentar 2, 3, 5, 10 kilos. La realidad es que las pastillas en sí no tienen un efecto de variación de peso que va ya más allá de 1 kilo a lo largo del mes. Obviamente lo que puede generar es mayor ansiedad en la paciente y eso hace que la paciente coma más y eso va a hacer obviamente que aumente de peso. Hay muchas pastillas, más de la última generación de pastillas anticonceptivas. En general, uno de los compuestos, que es el gestágeno, tiene un efecto similar a lo que serían los diuréticos, por lo tanto, en general en muchos casos descienden de peso, mejoran mucho la piel, que es otro de los factores que también la mujer tiene muy presente cuando tienen acné o seborrea. Esto mejora en gran medida con las pastillas anticonceptivas, por lo tanto tiene más efectos beneficiosos que efectos contrarios el tema de la anticoncepción hormonal hoy en día. Segundo, que preguntan en frecuencia si les va a traer granitos o van a tener acné una vez que empiezan a tomar las pastillas.
Y lo tercero que me preguntan mucho es si una vez que suspenden la anticoncepción hormonal les va a resultar fácil quedar embarazadas o van a tener algún problema con su fertilidad. Los anticonceptivos no traen acné, al contrario, hay algunas fórmulas que por su medicación antiandrogénica o alguna progestágeno en especial se recetan especialmente para disminuir el acné. Hay que saber que es un método absolutamente reversible, que una vez que la paciente suspende la anticoncepción, al primer mes ya puede quedar embarazada. Inclusive hay algo que se conoce como efecto rebote, que es al tener frenada la ovulación durante determinada cantidad de ciclos, puede haber una ovulación doble o más ese primer mes que las deja. Por lo tanto, le pedimos muchas veces a las mujeres que el primer mes que dejaron en la anticoncepción, que usen algún método de barrera, que puede ser preservativo, para evitar el embarazo múltiple. Con respecto a anticoncepción y lactancia, hay que saber que las mujeres, una vez que tienen su bebé, pueden embarazarse. Muchas mujeres creen que durante la lactancia no hay riesgo de nada, y en realidad en muchos casos es verdad. O sea, la prolactina, que es la hormona que estimula la lactancia, inhibe la ovulación, pero el tema es que la mujer nunca se va a enterar hasta cuándo se la va a inhibir, porque va a ovular antes que menstruar. Por lo tanto, puede embarazarse sin saberlo, y a los 15 días, cuando debería menstruar, no menstrua. Por lo tanto va a seguir con ese periodo de amenorrea, o sea, sin menstruación, y lo más probable es que esté embarazada. De hecho, hay muchas en la historia y todos debemos conocer alguna que le ha pasado este accidente. Toda mujer, una vez que tuvo su bebé, puede comenzar a ovular. Entonces es muy importante que se cuide. Y los métodos que puede usar son el preservativo, por supuesto, el DIU, puede colocarse un DIU aunque esté amamantando sin ninguna restricción, y también hay anticonceptivos que son específicamente diseñados para toda mujer que está amamantando. Las mujeres tienen que saber que el estrógeno del anticonceptivo está prohibido durante la lactancia, pero que hay anticonceptivos en base a progestágenos, que es el segundo componente del anticonceptivo, que son progestágenos solos, que están totalmente aceptados mientras la mujer amamanta. Ahora nos toca hablar de Chagas, una enfermedad endémica en el norte del país, muchísimo más común de lo que la gente cree y puede traer muchos problemas a largo plazo. Por eso fuimos a ver a la Fundación Mundo Sano, que nos cuenta cómo prevenirla, y no solo es especialista en Chagas, sino en hantavirus y en dengue. Todo esto nos decían miembros de esta prestigiosa fundación. Mundo Sano es una ONG, una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 1993 y que se dedica a trabajar en investigación científica orientada a la prevención de un conjunto de enfermedades que se ubican dentro de lo que se llaman enfermedades desatendidas u olvidadas, que son enfermedades infecciosas, en general crónicas, que afectan a las poblaciones más pobres de los países, especialmente los más pobres, y que por sus características estas enfermedades son generadoras de pobreza y afectan la productividad de los trabajadores y de las personas, afectan con mayor crudeza muchas veces a las mujeres y a los niños, y no hay demasiado trabajo desde el sector privado para la búsqueda de soluciones para este conjunto de enfermedades. Entonces, en Mundo Sano lo que hacemos es desarrollar modelos o programas que tienen inserción en las comunidades afectadas para desarrollar herramientas y para probar herramientas para prevenir y para mejorar el acceso de las poblaciones a los tratamientos o a los servicios de salud.